Hola, soy Chispa Cognitiva y en este episodio te invitamos a adentrarte en la vida de uno de los personajes más fascinantes de la historia, Alejandro Magno, desde Macedonia hasta los confines del mundo conocido. Acompáñanos en este viaje a través de la conquista y el legado de un hombre que desafió los límites del poder y la ambición. En el esplendoroso palacio de Macedonia, Alejandro, el príncipe heredero, recibía una educación que marcaría el destino de imperios. Bajo la tutela del eminente filósofo Aristóteles, su mente ávida absorbía el conocimiento como una esponja en el agua. Aristóteles no solo le impartía conocimientos académicos, sino que también le inculcaba valores de virtud, coraje y liderazgo. Cada lección era una semilla plantada en el fértil suelo de la mente de Alejandro, destinada a florecer en futuras gestas. Sin embargo, la educación de Alejandro no se limitaba a las paredes del aula. En los campos de entrenamiento, forjaba su cuerpo y su espíritu en la disciplina y la destreza de la guerra. Desde una edad temprana, estaba destinado a convertirse en un líder indomable. Conforme Alejandro maduraba, su padre, el rey Filipo II, lo llevaba consigo en sus campañas militares, donde el joven príncipe demostraba su valentía y habilidades tácticas. Era evidente que había nacido para la guerra y el liderazgo. Alejandro absorbía cada lección de guerra como si fuera su última oportunidad. Observaba, aprendía y, lo más importante, lideraba. Su carisma y determinación inspiraban a sus hombres a seguirlo en cada enfrentamiento. Para aquellos que lo conocían, quedaba claro que Alejandro no era solo un líder por nacimiento, sino un estratega genial en desarrollo. Su ambición ardiente y su visión de grandeza le llevarían a conquistar los confines del mundo conocido. Después de consolidar su poder en Macedonia, Alejandro se embarcó en una ambiciosa campaña militar hacia el este, con el objetivo de conquistar el vasto imperio persa. Esta empresa comenzó con la campaña en Asia Menor, una región estratégica que serviría como puerta de entrada al territorio persa. A la cabeza de un ejército formidable, Alejandro demostró desde el principio su genio militar y su capacidad de liderazgo. Con tácticas innovadoras y una determinación inquebrantable, dirigió a sus tropas en una serie de batallas cruciales contra las fuerzas persas, que buscaban detener su avance hacia el corazón del imperio. La batalla de Graníco fue el primer gran enfrentamiento de la campaña en Asia Menor. A pesar de enfrentarse a un enemigo numéricamente superior, Alejandro no dudó en lanzarse al combate. Con audacia y determinación, logró romper las líneas enemigas y obtener una victoria crucial que anunciaba su llegada como un líder militar formidable. Sin embargo, la campaña en Asia Menor no estuvo exenta de desafíos. Las fuerzas persas, dirigidas por comandantes expertos y decididos a proteger su imperio, ofrecieron una resistencia feroz en cada paso del camino. Alejandro tuvo que enfrentarse a emboscadas, escaramuzas y asedios prolongados mientras avanzaba hacia el este. A pesar de las dificultades, la determinación de Alejandro y la lealtad de sus tropas nunca flaquearon. Su audacia y genio militar se hicieron evidentes en cada batalla, donde demostró una habilidad extraordinaria para adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla y encontrar la manera de prevalecer contra todo pronóstico. La campaña en Asia Menor sentó las bases para las futuras conquistas de Alejandro, y le proporcionó la experiencia y la confianza necesarias para enfrentarse a desafíos aún mayores en su búsqueda de dominar el mundo conocido. A medida que avanzaba hacia el este, el joven conquistador se enfrentaría a pruebas cada vez más difíciles, pero su determinación y su visión de grandeza nunca vacilarían. La batalla de Gaugamela, también conocida como la batalla de Arbela, marcó un punto crucial en la campaña de Alejandro en su búsqueda por conquistar el imperio persa. Después de atravesar Asia Menor y llegar a las vastas llanuras de Mesopotamia, Alejandro se enfrentó al formidable ejército persa, liderado por el rey Darío III. En el campo de batalla, la tensión era palpable mientras las dos fuerzas se preparaban para el enfrentamiento decisivo. El ejército persa, vasto y organizado, estaba compuesto por una variedad de unidades, incluidos guerreros a caballo, arqueros a pie y carros de guerra. Por otro lado,
Las fuerzas macedonias, aunque más pequeñas en número, estaban bien entrenadas, disciplinadas y lideradas por el carismático Alejandro. La estrategia de Alejandro para la batalla fue audaz y meticulosamente planeada. Conocía las tácticas persas y estaba decidido a superarlas con ingenio y astucia. Antes del enfrentamiento, Alejandro y sus generales trazaron un plan detallado que aprovechaba las debilidades del ejército persa y maximizaba las fortalezas de sus propias tropas. Cuando comenzó la batalla, el estruendo de los cascos de los caballos y el choque de las espadas llenaron el aire mientras las dos fuerzas se enfrentaban en una lucha despiadada por el control del campo de batalla. A pesar de la superioridad numérica persa, Alejandro logró mantener la cohesión de sus tropas y dirigirlas con habilidad y determinación. La clave de la victoria de Alejandro en Gaugamela fue su capacidad para romper las líneas enemigas y desbaratar la formación persa. Utilizando tácticas de distracción, maniobras envolventes y ataques coordinados, logró desorientar y debilitar al ejército persa, creando brechas en sus defensas que fueron aprovechadas por sus propias fuerzas. A medida que la batalla llegaba a su clímax, la determinación y el coraje de Alejandro inspiraron a sus soldados a luchar con renovada ferocidad. Con un esfuerzo final, las fuerzas macedonias lograron romper las últimas líneas persas y obtener una victoria decisiva que cambiaría el curso de la historia. La batalla de Gaugamela fue un punto de inflexión en la campaña de Alejandro, consolidando su dominio sobre el imperio persa y estableciéndolo como uno de los líderes militares más grandes de todos los tiempos. Su genio táctico y su determinación inquebrantable en el campo de batalla serían recordados por generaciones venideras como ejemplos de verdadera grandeza militar. Después de su victoria en la batalla de Gaugamela, Alejandro Magno continuó su imparable avance hacia el este, hacia tierras aún más ricas y estratégicamente importantes. Una de las etapas clave en su campaña fue la conquista del antiguo y poderoso Egipto. Al llegar a las fronteras del Nilo, Alejandro fue recibido no como un invasor, sino como un libertador por los egipcios, quienes habían vivido bajo el yugo persa durante décadas. La población, cansada del dominio extranjero, acogió con entusiasmo al joven conquistador macedonio, quien se presentó como un liberador dispuesto a restaurar la gloria y la independencia de Egipto. Sin encontrar apenas resistencia, las tropas de Alejandro avanzaron rápidamente por el territorio egipcio, asegurando el control de las principales ciudades y fortalezas. Impresionado por la riqueza y la cultura de Egipto, Alejandro decidió establecer su capital en un lugar estratégico cerca de la desembocadura del Nilo. Allí fundaría una nueva ciudad que serviría como centro de su imperio y como puente entre el mundo mediterráneo y el Oriente. En el año 331 a.C., Alejandro dio inicio a la construcción de la ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Con un plan urbanístico innovador y una visión futurista, la nueva ciudad se convirtió rápidamente en un centro de comercio, cultura y conocimiento que rivalizaba con las grandes metrópolis del mundo antiguo. Alejandro promovió activamente la colonización griega en Alejandría, atrayendo a comerciantes, artistas, científicos y filósofos de todas partes del mundo conocido. Bajo su patrocinio, la ciudad se convirtió en un crisol de culturas, donde las tradiciones egipcias se fusionaron con las griegas, creando una síntesis única que perduraría a lo largo de los siglos. Uno de los mayores legados de Alejandro en Egipto fue la fundación de la famosa Biblioteca de Alejandría, considerada la más grande y completa de la antigüedad. Allí se recopilaron y preservaron innumerables obras de literatura, ciencia y filosofía de diferentes culturas, convirtiéndola en un centro de aprendizaje sin igual en el mundo antiguo. La conquista de Egipto y la fundación de Alejandría marcaron un hito en la historia de Alejandro Magno y en la expansión de su imperio. Su visión audaz y su capacidad para reconocer el potencial de las tierras que conquistaba fueron fundamentales para el establecimiento de un imperio que se extendería desde Europa hasta el lejano Oriente. Después de consolidar su dominio sobre Egipto, Alejandro Magno anhelaba explorar los confines del mundo conocido y expandir aún más su imperio. Con una sed insaciable de conquista y descubrimiento, emprendió uno de los viajes más épicos de la antigüedad,
La expedición hacia la India. Al mando de un ejército formidable, Alejandro y sus tropas se adentraron en las vastas tierras del este, enfrentándose a terrenos difíciles, climas extremos y poblaciones locales que resistían su avance. Sin embargo, la determinación de Alejandro no conocía límites y estaba decidido a alcanzar las tierras misteriosas y exóticas más allá del Indo. El viaje a la India fue una odisea llena de desafíos y aventuras. Las tropas macedonias atravesaron desiertos abrasadores, cruzaron ríos caudalosos y escalaron montañas escarpadas, enfrentándose a peligros naturales y a emboscadas de tribus hostiles a lo largo del camino. Pero Alejandro, con su liderazgo indomable y su carisma magnético, mantuvo la moral de sus hombres alta y los inspiró a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. A medida que avanzaban hacia el este, el ejército de Alejandro se encontraba con civilizaciones y culturas que nunca habían visto antes. Reinos exóticos con costumbres y tradiciones desconocidas, riquezas fabulosas y paisajes impresionantes que desafiaban la imaginación. Cada nueva tierra conquistada agregaba una página más al legendario legado de Alejandro, cuya fama se extendía por todo el mundo conocido. Finalmente, después de años de arduo viaje y numerosas batallas, Alejandro y sus tropas llegaron a las orillas del río Indo, en las fronteras del subcontinente indio. A pesar de la fatiga y el desgaste de la larga travesía, el espíritu de conquista de Alejandro seguía ardiendo con intensidad, y estaba decidido a continuar su marcha hacia el este, hacia nuevos horizontes y desafíos. El viaje a la India no solo fue una hazaña militar sin precedentes, sino también un testamento del espíritu intrépido y la visión audaz de Alejandro Magno. Su determinación de explorar y conquistar los confines del mundo conocido lo llevó a enfrentarse a desafíos imposibles y a dejar un legado que perduraría a través de los siglos, inspirando a generaciones futuras de conquistadores y exploradores. Después de años de campañas militares, conquistas y exploraciones épicas, Alejandro Magno decidió regresar a Babilonia, la joya de su vasto imperio, para consolidar su dominio y forjar un futuro aún más grandioso. Sin embargo, lo que comenzó como un regreso triunfal pronto se convertiría en el preludio de una tragedia inesperada. A su llegada a Babilonia, Alejandro fue recibido con pompa y celebración por sus súbditos, quienes lo aclamaban como el conquistador más grande de todos los tiempos. La ciudad resonaba con la música, los cánticos y los festejos en honor a su regreso, pero en medio de la alegría y la exuberancia, se cernía una sombra de inquietud sobre el destino del joven rey. Mientras Alejandro se preparaba para continuar sus ambiciosos proyectos de expansión y exploración, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Aunque había sobrevivido a innumerables batallas y peligros en su vida, ahora se encontraba enfrentando su enemigo más temible, la enfermedad. A medida que su condición empeoraba, los médicos y consejeros de Alejandro luchaban desesperadamente por salvarlo, pero era evidente que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Consciente de su propia mortalidad, Alejandro reunió a sus generales y más cercanos consejeros para discutir el futuro del imperio que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. En un gesto de grandeza y humildad, Alejandro nombró a sus generales más confiables como regentes del imperio y les encomendó la tarea de continuar su legado y proteger a su joven hijo, Alejandro IV, quien heredaría su vasto imperio a su muerte. Y así, en el año 323 AC, en la ciudad de Babilonia, el gran conquistador Alejandro Magno cerró los ojos por última vez, dejando atrás un legado que perduraría a través de los siglos. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del mundo antiguo, pero su nombre y su legado seguirían inspirando a generaciones futuras de líderes, guerreros y visionarios en su búsqueda de la grandeza. En conclusión, la vida y las hazañas de Alejandro Magno son un testimonio perdurable del poder del liderazgo audaz, la determinación inquebrantable y la búsqueda incansable de la grandeza. Desde sus humildes comienzos en Macedonia hasta la expansión de su imperio, hasta los confines del mundo conocido, Alejandro inspira admiración y asombro por su visión y su coraje. Su legado
legado perdura a través de los siglos, recordándonos que el verdadero liderazgo no se trata solo de conquistar territorios, sino de dejar una huella imborrable en la historia y en la memoria colectiva de la humanidad. Si te ha fascinado esta historia y quieres explorar más sobre figuras históricas fascinantes como Alejandro Magno, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido emocionante y educativo sobre los grandes personajes y eventos que han dado forma al mundo en el que vivimos. Únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia y descubre los secretos del pasado que siguen inspirando al presente.